Muy buenos días, estimadas estudiantes, ¿cómo están? Damos inicio a nuestra segunda webconferencia del curso La ciudad como propuesta cultural. En esta ocasión, pues, tenemos un invitado especial que ya les voy a presentar, que, pues, con el que vamos a conversar y con el que vamos a tratar el tema de la historieta, de los cómics y las posibilidades de la historieta del cómics en las áreas de la psicología como herramientas metodológicas. Entonces, bueno, ya estamos nosotros cursando en este momento el proyecto, la tarea 3, en donde pues estamos desarrollando en una comunidad las propuestas de indagación y las propuestas problemáticas asociadas a la Constitución de 1991. Y entonces, pues buscamos de alguna manera herramientas que nos permitan trabajar con la comunidad. Entonces, por esa razón, este encuentro sincrónico, este encuentro web, pues tiene como objetivo pues darles unas orientaciones respecto a estas herramientas de dibujo, de ilustración, que nos pueden ayudar muchísimo. Y no es porque lo comentaba con el profesor Germán Fernández, que a propósito es nuestro invitado y ya lo presento formalmente, no es necesariamente que se trate de que sepamos hacer historieta, no. Obviamente en el área de la psicología tenemos posibilidades de encontrar comunidades en donde algunos de ellos, algunas, sean, digamos, muy inquietos creativamente en el sentido del dibujo, de preparar, por ejemplo, fotográficamente o de trabajar la ilustración o la imagen o la pintura o las artes. Y en general, pues se torna bastante interesante trabajar directamente con esta población para mirar de qué manera pues podemos encontrar esas problemáticas de esa comunidad. Entonces, pues yo quiero entrar con una reflexión que es la siguiente. Como psicólogos es vital comprender que la realidad social no siempre se agota en la palabra hablada o en la encuesta formal. Hemos integrado la creación de una historieta digital como una herramienta metodológica estratégica. Y es que, pues, indudablemente, la realidad social no siempre, digamos, a través de una encuesta se refleja, porque puede que tú tengas propósitos claros y objetivos claros en esta comunidad para trabajar con encuestas, por ejemplo, pero no siempre esa realidad se evidencia. Entonces, pues vemos con el profesor que es la historieta y el dibujo en general son buenas propuestas para de alguna manera permitir que salgan a flote algunas de esas consideraciones, de esos problemas, de esos dolores, pero también de esas satisfacciones que tienen las poblaciones, que tienen los líderes, que tiene en general la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, con mi saludo de bienvenida presento formalmente a nuestro invitado, él es Germán Fernández. Vamos a trabajar también sobre el cómic y la expresión y quien nos permitirá abordar el cómic y la expresión de la interioridad. Y vamos a trabajar un tema súper interesante que está, digamos, en boga, se llama la medicina gráfica. Entonces, profesor Germán Fernández, bienvenido, es un gusto tenerte acá, muchas gracias por Hola, compartir este espacio. El profesor Germán Fernández es bogotano, ingeniero mecánico, especialista en pedagogía del diseño de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y el profesor cursó la maestría de investigación en diseño, también es docente universitario y participó en los inicios de la Escuela Nacional de Caricatura como integrante también de varios colectivos de dibujo y caricatura como ilustrador y editor. El profesor también es diseñador, es editor en varios proyectos a nivel académico y cultural y autor de varios libros, entre ellos A Punta de Lápiz y El Laboratorio de Jarape. Estos fueron publicados por la Gobernación del Quindío.
pues el profesor nos menciona que esos resultados de años de trabajo e investigación en el campo del dibujo y el diseño son el tema de su blog, Apuntes sobre la risa y la caricatura, que se puede seguir en el URL Fernandesia Blogspot. También invitadísimos entonces a participar y a leer y a pues como un poco indagar con ese ánimo creativo, de qué manera el profesor se vincula directamente a nuestras áreas, nuestras profesiones, ¿cierto? Que es bastante interesante para trabajar en términos de investigación. Entonces, profesor, tienes la palabra. Buenos días. Se trata del eterno debate en investigación, el paradigma de investigación, si uso la metodología cuantitativa o si utilizo la metodología cualitativa. Algunos dicen que solamente a través de las cifras estadísticas se puede demostrar una tendencia o la carencia de una tendencia en una comunidad humana. Otros decimos, no solamente las cifras pueden reflejar también distorsiones, pero lo cualitativo, que es lo que nos concierne con el tema de hoy, también es una herramienta válida, como lo vamos a ver a través del cómic. Bien, entonces, cuando uno hace investigación de tipo cualitativo, necesariamente busca el respaldo de otras personas que han hecho ese tipo de investigación. De ahí que aparezcan en la pantalla mis referentes bibliográficos, que son estos autores. Ernst Gombrich, historiador del arte, psicólogo de la percepción. Henri Bergson, filósofo, escritor, premio Nobel, también indagó y publicó el primer libro sobre la risa, primer libro. Antes de él se había escrito en pequeños fragmentos dentro de obras más grandes, pero Bergson fue el primero que publicó un libro completo que se llama así, La risa, dedicado a ese tema. Y está el psicólogo cognitivo, David Perkins, quien también hizo investigación sobre el tema del cómic y de la caricatura. ¿Por qué está citado? Solamente vamos a hablar de Ernst Gombrich. En su libro Arte e Ilusión, él decía algo muy interesante, que el lenguaje que hablamos, el que estoy utilizando en este momento, es un lenguaje que la humanidad ha creado refiriéndose a los objetos exteriores a nuestra percepción y que compartimos con otras personas. Él decía, ese lenguaje se ha desarrollado en torno a objetos exteriores, pero no existe un lenguaje para el mundo interior de las personas. Más adelante, con otros artículos y otras investigaciones, él mismo se respondió y dijo, sí existe ese lenguaje de la interioridad del ser humano y ese lenguaje es lo que expresamos en las artes, en particular en las artes visuales. Y de un modo muy específico se refería a la caricatura, porque él decía, la caricatura es como nuestro sistema perceptivo refleja a las demás personas. No utilizamos un modelo canónico para determinar quién es quién. Utilizamos una deformación en la que destacamos, en la que acentuamos los rasgos de una persona para diferenciarla de la otra. Es decir, percibimos caras primero como caricaturas y aparentemente es al contrario. Decimos, no, pues es que la fotografía lo que refleja, el cine, el video, lo que refleja es el rostro humano tal cual es. Pues para Gombrich, el rostro humano tal cual es no existía, sino que existe es una visión deformada de las caras que nuestro sistema perceptivo nos da para diferenciar una persona de otra. Eso da la importancia de la caricatura, que en el cómic es un elemento, un ingrediente muy usado por algunos autores y otros no tanto.
Siguiente. En el fondo todo es este asombro que tenemos los dibujantes de que el dibujo nos dé un mundo, nos ofrezca un mundo desde la imaginación. Sigue siendo un elemento sorprendente para todos que la imaginación sea acogida por el dibujo, o al revés, que el dibujo es una actividad humana que permita volcar toda esa imaginación, todo ese mundo interior, que algunos tienen mucho más desarrollado visualmente, pero otros tienen más desarrollado lingüísticamente, verbalmente. Siguiente. Uno de los que investigó la posibilidad de que el cómic fuera un objeto digno de estudio, de investigación para, por ejemplo, los semiólogos, fue Humberto Eco, a través de este libro Apocalípticos e Integrados, que a pesar de que es un libro de finales de los 60, comienzos de los 70, es un libro que sigue siendo referente para quien quiere estudiar de modo serio los cómics. Humberto Eco se refería a dos aspectos o dos tipos de personas que se acercan a los cómics. Él decía, hay quienes están totalmente absortos consumiendo el cómic y no lo cuestionan, no se preguntan muchas cosas que se pregunta el sociólogo, el psicólogo, el semiólogo, simplemente consumen cómic, leen cómic y ya. Él llamaba a ese tipo de personas los integrados, están totalmente integrados a la cultura del cómic. Y un personaje un poco opuesto al integrado es el apocalíptico. El apocalíptico dice, el cómic es el fin de la cultura, se acabó la cultura, se acabó el gran arte, el cómic es un arte menor que viene a destruir y amenaza a menoscabar el gran arte. Humberto Eco se situaba en un punto intermedio y decía ni apocalíptico ni integrado, sino más bien un estudioso de los cómics. Siguiente. Pues la reunión de nosotros hoy es un poco como también situarnos en el plano medio, ¿no? Ni apocalípticos ni integrados. Digamos, en torno a la idea de que puede ser muy favorable el cómic, la historieta, en esos procesos de investigación comunitaria, de integración de comunidades. Entonces, vamos a ver. Estamos viendo en esta diapositiva a un apocalíptico, que es el personaje que ustedes ven a la derecha en esta diapositiva, imagen creada artificialmente, porque el encuentro de estos personajes no se dio históricamente. El psicólogo Frederick Gertan, que ven ahí sentado como en una feria del cómic o en una feria del libro, está firmando autógrafos, y este sería el apocalíptico. Y la persona que se acerca, la mujer que se acerca, la investigadora de nuestra época, ella todavía está viva y está investigando, ella es experta en informática, Carol Tilly, investigadora norteamericana, decidió que su tema de estudio, su tema de tesis de grado en información, en la maestría y doctorado que después hizo en información, en ciencias de la información, investigó un pasaje de la historia del cómic norteamericano 1954. Frederick Gertan, psicólogo de origen alemán, nacionalizado norteamericano, publicó en 1954 ese libro que tiene la señora en sus manos, que se llamaba La seducción de los inocentes. Él decía que había acudido a instituciones de reforma de chicos delincuentes, que investigó
personas. Reformatorios, profesor, sí. Sí, Reformatorios. lugares donde se trataba de reconstruir la vida de chicos que habían sido encontrados en delitos y en condiciones bastante difíciles de vida, algunos de ellos sin familia, algunos de ellos drogadictos. Los entrevistó e informaba en el libro que como resultado de esa investigación cuantitativa, fundamentalmente cuantitativa, eh, encontró que estos muchachos y muchachas habían sido destruidos en gran parte por su lectura de los cómics. Es decir, que la incidencia del cómic era perniciosa para estos chicos. Y cuando mucha gente lee este libro, padres de familia, políticos, entran en alarma, el Congreso de los Estados Unidos interviene y le pide a los editores de cómic que tienen que hacer un control de su producción para que no suceda todo lo que Gertam estaba anunciando. Los cómics entran en un periodo de decadencia, casi una década, o en algunos casos los autores desaparecieron, en otros casos las editoriales se tomaron los cómics, desaparecieron los autores como editores. Por decir un ejemplo, los dos creadores de Superman tuvieron que cederle sus derechos a los editores, perdieron totalmente sus derechos sobre la producción del cómic de Superman, y así sucedió con otros autores. Sí, y perdón, profesor, ¿esto en qué lugar geográfico sucedió? ¿En En Norteamérica? Estados ¿En Unidos, Europa? finales de los años 50. Ajá. Hasta 1968, dicen un par de autores expertos en el tema del cómic, hasta 1968 el cómic norteamericano cobró vida y empezaron a surgir los autores independientes. Y el surgimiento de los autores independientes fue lo que reavivó el cómic, Uh-huh. hablando del cómic norteamericano. Y nosotros, influidos por ese tipo de cómic, pues también tuvimos esa consecuencia. La señora Carol Tilly investigó a fondo la publicación de Gertam, los archivos que dejó, los casos que citó, y encontró que en algunos de los casos citados se trataba de exageraciones y que las cifras no eran soportables, que además había exagerado la argumentación por un odio hacia la cultura popular de los cómics. Es decir, que no se puede hablar de de Frederick Wertham como un investigador en el buen sentido de la palabra o en el total sentido de la palabra, porque sesgó la información, ¿cierto? Sesgó la información y además muestra que lo cuantitativo, que la investigación cuantitativa, si no tiene un soporte en lo cualitativo, difícilmente es creíble, o sea, puede ser cuestionado, Sí. Las cifras pueden ser cuestionadas. Es decir, que si no se hace la debida triangulación en términos investigativos, ¿cierto? Cruzar unos datos con los otros para que de alguna manera nos muestren una verdad aproximada. Eso es clave. Me estoy refiriendo a las ciencias humanas. Sí, Es y posible. años 50, además, Sí. años 50, 60. Ahora, ¿qué encontró la señora Carol Tilly? Que debido a la influencia tan negativa que provocó el psicólogo Gertam, se dejó de investigar otro aspecto de la realidad de estos muchachos, y era que se trataba de chicos objeto de violencia intrafamiliar, abusados, con problemas de pobreza extrema, y la investigación se desvió hacia otro aspecto de la vida de la comunidad que no requería tanta atención, sino más bien este tipo de aspectos
sociológicos que se ocultaron, que quedaron en segundo plano, a veces se olvidaron, y se desvió la investigación o por lo menos no se difundió lo que se había encontrado, no se le Sí, dio tanta importancia. un asunto de causas y consecuencias. Realmente no se miró en profundidad las causas, sino más bien las consecuencias, atribuyéndole a las consecuencias las causas, lo cual no fue pues acertado. Sí, invertir la causa por la consecuencia Ujú. fue lo que provocó la publicación de este libro, La seducción de los inocentes, de Fredrik Gertten. Sí, pero pues mira las consecuencias graves también para una, digamos, para una industria creciente, una industria cultural y artística creciente, ¿cierto? Entonces fue pues devastador el impacto. Bien, ahora, no puedo negar que cuando yo digo esto, estoy influenciado por el hecho de que para mí, en este tipo de investigaciones, el investigador hace el papel de etnógrafo. Cuando hablo de lo cualitativo, cuando hablo de la utilización de los cómics o de cualquier otro medio de en artes visuales, porque también se puede hablar de cine, también se puede hablar de producción radiofónica, Podcast, música, etcétera. o sea, de todos los formatos de los que ustedes puedan citar. El, el investigador hace las veces de un etnógrafo. Es alguien que se mete dentro de la comunidad, porque aquí es donde está lo importante. Gertan lo hizo, se metió con la comunidad, pero la señora Tilly sospechaba si esos encuentros habían sido reales o no, o qué tanto de lo que él decía había sido así como lo relataba. Claro, ¿qué Pero tanto eso, tiempo pasaba con los jóvenes, por ejemplo, en los reformatorios, ¿cierto? ¿Qué tantos diálogos se establecían? Eso es supremamente importante y esto tiene mucho que ver con el proceso que están trabajando los estudiantes de la ciudad como propuesta cultural, porque te contaba que en este momento están en ese proceso de inmersión, en ese proceso etnográfico, en ese proceso de contacto con las poblaciones, con los líderes, con los jóvenes o con esas poblaciones en donde están trabajando. Entonces, bueno, este es un claro ejemplo de cómo una investigación puede generar pues retraso incluso, ¿no? Y algunos problemas significativos en muchas áreas interdisciplinarias. estoy hablando de Carol Tilly, que publicó los resultados de su investigación alrededor de 2021. Es decir, es una investigación bastante reciente que en algunos casos apenas le estamos descubriendo. Sí. Ahora, ¿qué tenemos nosotros hoy como soporte de nuestras conclusiones en una investigación? Que no tuvo Gertan. Tenemos video, tenemos podcast, tenemos audios, tenemos una cantidad de elementos tecnológicos que podemos utilizar como respaldo de la investigación cuantitativa. Gertam no lo tuvo, él no tuvo esas herramientas, nosotros sí las tenemos y eso nos facilita mucho la tarea. Yo creo que podemos ver la siguiente diapositiva. Un investigador reciente, además de la señora Tilly, es este otro lingüista norteamericano, McLeod, Ian McLeod, quien ha hecho paralelos entre la lingüística y el cómic, es decir, el lenguaje estudiado por científicos, el lenguaje humano utilizado por científicos y el lenguaje visual de los cómics. Y ha encontrado que el cómic ayuda a evolucionar el lenguaje. Eso es fácil de decirlo, pero pensar lo que está diciendo McLeod y otros investigadores es algo sorprendente. El cómic, el formato de la viñeta,
es el lenguaje en el cual se mezcla la imagen icónica con el texto, de ahí que se llame iconotexto, está produciendo, está ayudando a evolucionar el lenguaje humano. Cómo lo hace? Bueno, eso daría para una disertación muy larga, muy profunda, pero el lenguaje del cómic es un lenguaje ante todo sintético, abreviado. Y entre otras cosas, le debemos al cómic que utilicemos hoy en nuestras redes sociales memes, emojis, una serie de elementos que son muy simplificados, que son sintéticos, que juntan, que sintetizan las dos cosas, la palabra y la imagen, y lo hacen de esa forma como lo hicieron desde muy temprano, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, los dibujantes modernos de historietas. Sí, las onomatopeyas, el punch, splash, splash, etcétera, también, digamos, tienen que ver mucho con esa comunicación hoy en día, ¿no? El ups y Sí, otros. onomatopeyas, también podríamos hablar de la elipsis. Sí, ¿Qué es la también. elipsis? Pues es una figura retórica, hay varias figuras retóricas utilizadas en el cómic, y aquí es donde se conecta esto con el tema de la lingüística, porque hay varias figuras retóricas utilizadas en el cómic. La Sí, exageración, por ejemplo, sí. que es la hipérbole es exageración. Sí, la La- elipsis la- que comentabas es eliminar información que se da por supuesta, por ejemplo, en orden de tiempo y de espacio, información que no es tan fácilmente representable, por ejemplo, en una viñeta. Pasaron 10 años, por ejemplo. La expresión pasaron 10 años puede de alguna manera manejarse gráficamente y a partir del texto, ¿cierto? Sin que, pues obviamente esto implique toda una serie de acontecimientos que no son importantes para el relato. Esa es la elipsis, eliminar cosas sí, y dar por supuestas. digamos, nuestro sistema perceptivo puede completar información faltante. Uh -huh. No tiene que dársenos todos los elementos en un meme, por ejemplo, en una viñeta. No Sí, están todos los elementos que yo requiero para interpretar qué está sucediendo. sí. Mi, Bueno, mi cerebro completa la información faltante y es capaz de construir en un proceso que algunos simplifican como 1 más 1 es igual a 3, porque yo tengo dos elementos muy abreviados, pero en mi cerebro hay un tercer elemento que es lo que yo creo, lo que yo completo, lo que yo sintetizo con esos dos elementos. sí. Así sería, así se podría explicar lo que es la elipsis. Bueno, tú hablabas del desarraigo. ¿Cuál es la relación de este investigador con el proceso de desarraigo? MacLeod y otros autores han visto que las personas en condición de desarraigo, como por ejemplo grupos migrantes Uh -huh. muy grandes que son movidos de su región original, de su país original, y son llevados a otros lugares del mundo, son despojados de su cultura original, de su idioma, tienen que aprender el idioma de quien los lleva, de los esclavistas, por ejemplo, y tienen que escuchar a otras personas, a personas que tienen otros lenguajes, y poco a poco van perdiendo contacto con su propio idioma. En la medida en que llegan otras generaciones, ya la referencia a su lengua original desaparece, quedan muchas palabras, se mezclan las palabras de ese lenguaje autóctono con las de otras comunidades, y poco a poco la siguiente generación, los niños, ayudan a crear lenguajes que se llaman los lenguajes criollos. Tenemos Sí, en Colombia un caso como es el de los habitantes de San Andrés y Providencia, que crearon ellos mismos, las generaciones que vinieron después de la primera migración, crearon
un lenguaje criollo, que Sí, es el lenguaje papiamento en algunas islas de Centroamérica, y, sí. y el patuá, que es como se llama en San Andrés y Providencia. Es una mezcla de inglés, de español, de otros lenguajes aportados por comunidades centroamericanas. Y Ujú. dice MacLeod que los niños nacen, cuando llegamos al mundo tenemos la capacidad cognitiva, tenemos algo así como un motor lingüístico original que hace que le pongamos la gramática y la estructura a una nueva lengua, que ya no iba a ser el inglés, que ya no iba a ser el español, que ya no iba a ser el holandés, sino una lengua diferente que los lingüistas llaman la lengua criolla. Sí. Eh, Mira, sí, es que no puedo evitar relacionarlo con los contenidos que estamos trabajando con la ciudad como propuesta cultural y hablamos de la tradición y la costumbre. Y el asunto interesante que tiene que ver con el desarraigo es que hay una cosa que se llama la tradición, que tiene que ver con esa información genética, es una información transmitida de generación en generación. Fíjate que en estos desplazamientos, a veces la tradición y mayormente la tradición se conserva. La costumbre es la que se va adaptando a las nuevas necesidades y a las nuevas condiciones. Entonces es interesantísimo mirar esa circunstancia en términos de tradición y costumbre, también viéndola como esa primera tarea que están trabajando mis estudiantes y hablando de esa caracterización de la población y cuando digamos, estos fenómenos de desarraigo tienen que ver con digamos, con esos cambios en el lenguaje, pero también con unas fusiones, pero también con un adaptarse culturalmente y también como una construcción de cultura, es decir, que no todo es negativo. Hay, digamos, unos elementos de fusión que son interesantes en ese desarraigo, ¿no? Obviamente el término es complejo y estamos hablando de poblaciones que han sido violentadas, ¿cierto? Entonces también hay que entenderlo desde ese punto de vista. Esto ha hecho que la investigación con el tema de los cómics se haya volcado hacia un tipo de cómic eh, como es el de las personas en condición de migración, en condición de desarraigo. Sí. Mm, y hay varios ejemplos de historieta, como seguramente este que nos puedes comentar ahí. Esta es... Ah, bueno, no tengo la referencia. Hay una página que pues les mostraré, que les compartiré, en donde hay precisamente unas intervenciones gráficas que son interesantes y que cuentan a manera de relato estos procesos de desplazamiento y de desarraigo. Entonces, pues les compartiré oportunamente porque pues obviamente son historias dolorosas de esos desarraigos. Entonces, y más adelante también les voy a hablar de un tema que está en furor y que está, digamos, como naciente, que se trata de la medicina gráfica, que tiene que ver un poco con este tema de las viñetas y de la apropiación de la ilustración ante estos fenómenos o esos ejemplos en donde las poblaciones cuentan a través de la imagen, ¿no? Esos dolores y esas problemáticas. Investigar el lenguaje, qué está pasando con el lenguaje y utilizar el cómic como un formato para mirar cómo se refleja esa evolución del lenguaje a través de esos grupos humanos migrantes, ha provocado que un dibujante de la Marvel Comics se haya desplazado de producir el cómic tradicional de superhéroes y está haciendo cómic sobre poblaciones migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero antes de mostrar ese caso, es necesario hacer referencia a lo que estamos haciendo en Colombia, porque hasta ahora he hablado solamente de Estados Unidos, pues que sigue siendo nuestro gran referente en el cómic, el más cercano geográfica y culturalmente. Mm, y entonces eso hace que... Aló, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, tranquilo, no hay problema, sigue.
Mm, Me quiero referir específicamente a lo que hizo Carlos Alberto Villegas, hablando de una historia de la historieta en Colombia, una historia del cómic en Colombia. Carlos Alberto Villegas creó la cátedra de psicogénesis de la risa, lo cual muestra que la cercanía entre artistas gráficos y psicólogos es una colaboración muy provechosa en la investigación. El otro referente que tengo en este momento y que estamos viendo ahí en la pantalla es el de Edgar Humberto Álvarez, muy cercano a los artistas gráficos, pero utilizando una modalidad de la gráfica o más bien de lo visual, que no es exactamente el dibujo y es la producción de animación a través de plastilina, utilizando como materia fundamental la plastilina, en lo que se llama la técnica del stop motion. Sí, este es un trabajo bellísimo de plastilina y pues él tiene un proyecto que se llama Se lo explico con plastilina. Entonces, Edgar Humberto pues ha sido un incansable de esos procesos, de esas problemáticas de desarraigo y el trabajo es espectacular y quiero también recomendarles, por ejemplo, la película que hizo también. Hizo un stop motion muy, muy bello y además muy, con mucho dolor también, ¿no? Digamos, en esa propuesta y ahí está precisamente él con la cámara en mano, tirado en el suelo, generando sus propias figuras de plastilina y haciendo todos esos planos para crear toda esa animación, contando historias dolorosísimas de las personas que no tienen casa y que han estado en situaciones de vulnerabilidad. De ahí la referencia a lo que está haciendo Edgar Humberto Álvarez, porque se trata primero de convertirse en un etnógrafo, es decir, él tiene formación en artes visuales, no es psicólogo, no es sociólogo, pero se convierte en un etnógrafo y va y se mete en un yate, en un buque, en un barco, eh, en, en medio de personas que están migrando de nuestros países a otros países y percibe a través de ese estar en medio de la comunidad cómo es la vida de cada uno de ellos. Y eso es lo que refleja en la producción que está realizando y que se trata de años de trabajo. Son años de trabajo. Veremos una producción que no demoran ni siquiera media hora, pero es el resultado de años de trabajo. Edgar Humberto también muestra lo que quería, lo que quiso mostrar desde el comienzo Carlos Alberto Villegas, por allá en los años 80, 90 del siglo pasado, y es que el cómic es principalmente visual, pero también refleja las otras modalidades de lo sensorial. A través del cómic uno puede percibir lo acústico o el lenguaje verbal, se puede insinuar en una viñeta de historieta el olor, el tacto, es lo multimodal de la sensorialidad humana. Eh, Eso fue de lo que habló Carlos Alberto Villegas en su investigación temprana en psicogénesis de la risa, cómo todo se junta en el cómic. Y Edgar Humberto viene a realizar esto utilizando todo lo que hay que hacer cuando quieres producir stop motion. Además que está el tema de los inmigrantes y está el tema de que Edgar Humberto utiliza también dibujo y puede convertir la foto de cada instante en la producción del stop motion, la puede convertir en, en una historieta gráfica. De manera pues que es sacarle provecho a lo realizado a través de la producción de la animación y lograr que en diferentes formatos la gente pueda enterarse de lo que está sucediendo con la población migrante. No sé si haya necesidad de explicar la terminología del stop motion o ya ustedes lo manejan. Bueno, como resumiendo, se trata de fotografías
muchas fotografías mostrando cada vez un cambio en la, digamos, en el muñeco de plastilina, un cambio ligero para crear el movimiento con muchas fotografías al mismo tiempo. Es eso. Bien, creo que en la siguiente ya vamos a ver el video de a qué se... Este es, no, el video no, pues no creo que alcancemos, pero podríamos, o puedo más bien como comentarles que al final del video yo, pues repito, les voy a pasar entonces este enlace, y al final del video a mí él hace una cosa muy interesante, que es el agradecimiento especial a los amigos de las calles, y entonces menciona uno a uno las personas con las que trabajó, y es que a mí me parece que es un buen ejemplo de investigación ética, porque está devolviéndole a la comunidad un poco la visibilización de esas problemáticas, ¿cierto? Es decir, que no simplemente está utilizando la comunidad para su producción, sino que además está agradeciéndole y además está contando con esas personas, o dándole rostro y nombre propio a Ricky el pirata, Nathaniel, etcétera, etcétera. Entonces, pues me pareció muy, muy interesante también ver el detrás de cámaras de él, del proceso, de la película misma y del desarrollo pues gráfico, y no solamente gráfico, sino etnográfico, y tú lo has dicho. ¿Listo? Bueno. Humberto Ramos es el dibujante de cómic que sigue trabajando para Marvel, y él dibujaba la versión infantil del Hombre Araña. ¿Me están escuchando? Sí, sigue, tranquilo, no hay problema. Hacía la versión infantil del Hombre Araña y es atraído por el tema del cómic de migrantes y realiza la ilustración de un cómic sobre la vida de una niña salvadoreña, Ana, lo que pasa, las aventuras, la situación de la niña y su mamá en la frontera con los Estados Unidos. Ese es el tema de Humberto Ramos, dibujante, el ilustrador de Marvel, y del escritor Guillermo Arriaga, ambos mexicanos. O sea que aquí se conjugan el dibujante y el escritor o guionista. Entonces es un trabajo que muchas veces lo hace una sola persona, solo el mismo artista a veces crea el guión, pero otras veces se trata de dos oficios distintos que tienen pues que confluir en un proceso artístico interesante. Entonces, pues hay un diálogo permanente entre las dos profesiones, ¿no, profesor? Sí, así es. Además que algo digno de resaltar es lo siguiente. Ambos, el dibujante y el guionista, donaron su obra para una fundación que está trabajando el tema de los migrantes y que produce este tipo de material para que otras personas se enteren de lo que está sucediendo con estas personas. Entonces, no se trata, como decías hace un momento, de decir, es que lo que está de moda es el cómic sobre migrante, entonces saquémosle provecho a esto. No es eso, digamos, no es la visión utilitaria, sino más bien divulgar. El interés es divulgar lo que los noticieros comúnmente no nos van a mostrar. Vean las noticias cualquier día y se darán cuenta que este tema de cuáles son las condiciones de vida de poblaciones migrantes, eso no se va a reflejar o se refleja muy, muy poco, en notas muy breves. Y eso por ciertos canales, ciertos tipos de canales. Pero en general dejó de ser noticia que Colombia es un país de migrantes, de inmigrantes, o sea, de migración interna, de grandes grupos de población que fueron desalojados de sus territorios
originales y que fueron desplazados, un país de desplazados, y sin embargo dejó de ser noticia o es noticia muy breve y si le preguntan a cualquier colombiano, nómbreme casos de este tipo de poblaciones, pues a duras penas uno dice, pues han llegado muchos venezolanos, pero sobre los movimientos de personas a nivel interno conocemos muy poco. ¿Cuáles son las condiciones de vida de ellos, de campesinos que han sido despojados de sus tierras y que han tenido que venir a la gran ciudad a buscar el sustento o a esconderse de que no los asesinen? Es por eso que destacamos el trabajo de Humberto Ramos y de Guillermo Arriaga, pero pues hay muchos otros casos. Claro, hay muchísimos otros referentes que pueden ayudarnos. Pues esto es como para ir cerrando con la señora Carol Tilly, que pues es un ejemplo de investigación cuantitativa y cualitativa, pero sobre todo cualitativa, y de cómo ella se puede asociar con otro tipo de investigadores, otras disciplinas, y producir, hacer una investigación que no solamente llega a los círculos académicos, sino que pues trasciende esos círculos y llega hasta personas como nosotros, llega hasta personas como nosotros que no, que no tienen una cercanía muchas veces con este tipo de investigación sobre ciencias de la información o lingüística, no son nuestros temas cotidianos, pero a través de estas investigaciones nos enteramos de lo que sucede. Dice Carol Tilly que alguien que logra expresar una emoción compleja con 3 líneas, y con esto se refiere al trabajo del caricaturista, al trabajo de síntesis que hay en una caricatura, pero que se puede extender también al desarrollo de una viñeta. Alguien que logra expresar emociones complejas con muy pocas líneas, dibujando, por ejemplo, un rostro, está practicando abstracción de alto nivel. Claro. Es decir, la abstracción no es solamente tema de matemáticos, de lingüistas, de De psicólogos, artistas. de artistas en general. El chico, la chica o la persona mayor, hombre, mujer, que está desarrollando un cómic, en esa labor de síntesis, de simplificar, de eliminar, es decir, de hacer elipsis, ¿no? De eliminar información que puede sobrar, de llegar a lo que es el meollo de un tema y reflejarlo con una imagen visual y con un texto, es decir, con lenguaje verbal. En esa labor mental hay un desarrollo de alta calidad, hay abstracción de muy alto nivel. Es decir, el cómic pasa de ser el villano, como en las primeras diapositivas lo mostraba a través de del libro de La seducción de los inocentes, pasa de ser el villano y ahora se convierte en algo digno de destacar, digamos una versión heroica de lo que es el trabajo mental de un artista. Bien, muchas gracias, profesor, por esa información, ese estudio, ese contexto tan interesante que nos das acerca de el cómic, de la historia del cómic, de los detractores del cómic y de las posibilidades que el cómic nos ofrece en cuanto al trabajo etnográfico directamente, una posibilidad de trabajar etnográficamente con nuestra población. Y bueno, indudablemente que se trata de lenguajes que pueden ser lenguajes interesantes que nos ayudan porque no solamente existen información investigativa a nivel de datos, de encuestas, de entrevistas, sino que hay otras maneras de abordar esas investigaciones desde el punto de vista de lo profundo. Les contaba yo que hay una tendencia, como una nueva línea
una nueva línea que se llama la medicina gráfica, que es una línea interdisciplinaria que mezcla la salud, la psicología, ¿sí?, con lo gráfico. Y en ese sentido, se trata de diversos profesionales de la salud que utilizan cómics, incluyendo las llamadas novelas gráficas o las autobiográficas o patografías. Las patografías son libros que permiten sensibilizar sobre trastornos mentales, son sobre, por ejemplo, el síndrome de burnout o el Alzheimer y otras problemáticas. Pues la patografía en particular, y lo leía en estos días, se trata de una propuesta gráfica, un libro que está relatando y surgió, digamos, este tema de la medicina gráfica surgió a partir de un libro de una paciente de cáncer que tenía, digamos, una necesidad importante de dibujar y de mostrar todo su paso por las terapias, todo su paso por la enfermedad, y pudo, pues, de alguna manera compactar esto o trascender, digamos, a partir de un libro que muchísimos están utilizando hoy en día, incluso los médicos, estudiantes de medicina también, ¿cierto? Y se llama Las Patografías. Entonces, digamos, este colectivo, que es un colectivo interesantísimo español, se dedicó a capturar esas propuestas gráficas y propuestas de cómic y de historieta para desarrollarlo en el ámbito clínico, investigando cómo el formato de viñetas permite a pacientes procesar, por ejemplo, recuerdos dolorosos, enfermedades a su propio ritmo, fomentando además, pues, una empatía, que es prácticamente lo que nos hace falta hoy en día en términos, digamos, de lo médico, ¿no?, de lo psicológico. Entonces, les voy a mostrar a continuación una conferencia de la científica Mónica Lalanda en el Congreso de Bioética, en donde precisamente trata ella el tema, y me gustaría, pues, que me comentaran si escuchan el video, si ven primero el video. Sí, yo estoy escuchando. Y estás escuchando el video. No todavía. ¿No se escucha todavía? No se escucha todavía. Permíteme entonces, voy de nuevo a compartir, voy a dejar de compartir, listo. Voy pasando para acá, vuelvo a compartir y esta vez entonces a compartir pantalla, pero con sonido. Y me dices, por favor, si se oye. Definitivamente, cómo utiliza el arte gráfico para enseñar bioética, ¿vale? En vez de soltar un rollo teórico, pues lo que hace es utilizar la herramienta de los cómics. De hecho, ella, que me corrija, ella se denomina a sí misma como viñetista. Utiliza las viñetas para comunicar, para educar. Bien, muy brevemente, Mónica Lalanda es médico de urgencias, ha trabajado muchos años en el sistema británico de salud, ha estado allí viviendo bastante tiempo en Inglaterra, con lo cual tiene bastante experiencia como médico. Es máster en bioética, máster en ética médica, madre de 2 hijos, es médico artista, ilustradora, autora de cómics, de viñetas, fundadora y coordinadora del Movimiento Español de Medicina Gráfica y directora del máster en Medicina Gráfica por la Universidad Internacional de Andalucía. Actualmente se dedica a la comunicación médica. Bueno, pues poco más voy a decir. De verdad, sinceramente, lo vais a comprobar vosotros mismos, pero tiene un modo muy original, muy novedoso de explicar cuestiones de ética médica, de explicar cuestiones de la asistencia sanitaria, de la relación médico-paciente. Probablemente algunos la habéis seguido ya por Twitter o por Instagram y la conocéis, y de verdad os va a sorprender, y yo le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación, y con un fuerte aplauso la recibimos.
aplaudidme luego si me lo merezco solo. Me gusta mucho eso de, hola San Pablo, me dan ganas de decirlo así como, buenas tardes San Pablo. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, estoy encantada de estar aquí. Un tanto por ciento de vosotros pequeños, pero se va a dormir, no pasa nada, tranquilos, procurad el resto no despertarles. Y por lo demás, pues voy a hablaros de algo que es lo de siempre, pero quizás de una forma un poco diferente. Mirad, yo como bien dice Emilio, yo he sido un médico tradicional de toda la vida, de mi bata blanca, bueno, en Inglaterra no, porque la bata blanca no se podía usar, y en un momento dado he dejado la medicina asistencial para convertirme en otro tipo de médico, que es un médico a través de la comunicación y en particular a través de las viñetas y los cómics, lo cual, bueno, pues digamos que un poco friki ya soy, ¿vale? O sea que ahí estad conmigo en eso. ¿Se escucha bien? Estoy escuchando bien. Listo, es que aquí Pero es... ¿puedo aprovechar la pausa para decir algo? Claro que sí. Nótese el nombre de las nuevas profesiones en España. No sé si esto se puede extender a toda Europa, pero el médico gráfico, ella está diciendo que esto es su profesión. O sea, ojo a eso, ¿no? Sí, es una emergente, es una profesión emergente, Sí. dado los cambios que se han dado y las posibilidades interdisciplinarias y las conexiones. Entonces, un psicólogo puede ser también un psicólogo gráfico, ¿no? Fíjense esa dimensión que tiene digamos, esta fusión interesante. Listo. Muchos os veréis reflejados en esta imagen. En los años que lleváis de estudiantes y en los años que os esperan vais a adquirir muchísimos conocimientos, pero una cosa tremenda, y de hecho vais a estar enfocadísimos en el MIR o en el FIR o en el EIR o bueno, según la profesión que estéis y muchos de vosotros, cuando llegue el momento, os daréis cuenta de que justo lo que necesitáis para atender a ese paciente es lo que nadie os ha enseñado y a lo que no se ha puesto mucha importancia, a lo que no se ha puesto mucho peso. Porque todo este tema de la ética, bueno, pues se ve como una cosa, bueno, algo que es una asignatura que hay que aprobar, pero que tampoco tiene, que aquí lo importante es la fisiología y la medicina interna y la quirúrgica 1, etcétera, etcétera. Cuando al final el trato con el paciente conlleva mucho más que saber toda la parte científica, que esa siempre se va a dar por hecha. Estudiéis donde estudiéis y hagáis lo que hagáis. De forma que, bueno, pues cada decisión que tomamos tiene un componente ético, eso es así. Toda decisión, todo intercambio que tengáis con un paciente, todo intercambio que tengáis con un colega, otro profesional sanitario, siempre tiene un componente ético. Porque la ética es el corazón de la medicina y, sin embargo, a lo que estamos acostumbrados es a esto, ¿no? El corazón, rápido, haz un electro. Cuando se trata del miocardio, el tiempo es oro. Porque esa es la filosofía en la que practicamos la medicina. Y además, desafortunadamente, cada vez más, ¿no? Cada vez más a la parte, digamos, física y menos a la parte de comunicación. Y, de hecho, cuando uno habla de bioética, de ética médica, si hacéis este experimento de meter en Google Imágenes la palabra ética médica, que lo hice yo ayer para elegir, pues este es el tipo de imágenes que sale. Porque, desafortunadamente, la imagen que hay de la ética médica es esto que constriñe, esto que castiga, y este martillo, ¿no? La ley, las esposas, cuando realmente, pues la ética médica es algo que marca la excelencia en la medicina que hacemos, ¿no? Y de hecho marca la esencia de esa medicina. Bueno, pues yo os vengo a contar que todo esto se puede tratar, todo este tema de la ética médica, del profesionalismo, de la buena comunicación, se puede tratar a través de cómics. Y que se puede hablar de una medicina fantástica en general, incluida la parte clínica, a través de cómics. Y bueno, pues a mucha gente obviamente le estalla la cabeza y de hecho a mucha gente la conexión más cercana que puede hacer entre la medicina y un cómic pues es Mortadelo vestido de médico. Y si hacemos juntos un pequeñísimo experimento y os pido que cerráis los ojos, cerrad los ojos, alguno que aprovecha quedarse dormido, los que estéis más cansados, cerrad los ojos y pensad en un personaje de cómic. Abrid los ojos. ¿Le veis ahí? ¿Quiénes de vosotros no ven a su personaje? Porque para la próxima vez incluirle, no por nada. ¿Quiénes sois lectores regulares de cómic? Levantad la mano, que seguro que hay unos cuantos. Muy poquitos. Muy poquitos. Para el grupo generacional que sois, pocos. Bueno. La mayoría de la gente cuando piensa en cómic piensa en esta imagen del cómic infantil, del cómic divertido, underground, los superhéroes, por supuesto, los mangas de superhéroes, que ahí he representado varios.
Y, sin embargo, hay una cantidad enorme de cómics que hablan de enfermedad. Comiendo con miedo habla de anorexia, de tripas y corazón habla de enfermedad de Crohn, Fantasmas es de fibrosis quística, La ternura de las piedras de un cáncer de pulmón terminal, Don Barroso es de un cáncer de colon, Monstruos de herpes, una herida al corazón de una alteración cardíaca en una niña con un síndrome de Down, Algo extraño me pasó camino de casa, un tumor cerebral, Infectado de hepatitis C, Té de un bicho raro de autismo, Si te pudiera decir gracias, un cáncer de páncreas, God Country, Alzheimer, Tiembla Parkinson, Espuma, un aborto de último trimestre, el cáncer de mamá, un cáncer de pulmón con metástasis. Y de estos hay un total que tengamos localizados desde el Grupo de Medicina Gráfica 250 cómics hechos por personas que han pasado por la enfermedad o que son muy cercanas. Entonces, estos cómics tienen una cantidad de información brutal, súper interesante, que te cuentan diagnósticos, que te cuentan cómo son los tratamientos, lo que han sufrido, lo que les ha preocupado, y además nos critican a los profesionales sanitarios de una forma súper fresca, porque no esperan que vaya a haber una señora subida aquí delante de muchos estudiantes diciéndoles lo útil que es que ellos nos lo cuenten, porque no están hechas para nosotros, esa es la frescura de este medio. Todo esto lo llamamos medicina gráfica, que se define así. Es el uso del cómic o novela gráfica, que es lo mismo, también puedes decir TVO, no pasa nada. También la ilustración y la infografía como herramientas de comunicación en el medio sanitario. Y os vengo a traer como dos áreas diferentes, os vengo a contar un poco. En primer lugar, las patografías gráficas, que ahora os voy a decir lo que son, y en segundo lugar, os voy a hablar de cómics creados para la educación en bioética. De la parte de arriba hay un montón, de la parte de abajo pues soy yo sola y algún otro friki por ahí despistado, pero vamos, es un mundo muy pequeño, lo que es crear viñetas exclusivamente para transmitir algo en el área de la ética médica. Bueno, las patografías gráficas son cómics creados para contar una historia de enfermedad por parte de alguien que la está sufriendo o alguien muy cercano. Es decir, puedes contar la historia de tu mujer o de un hijo o investigar profundamente sobre un tema a través de un profesional. Y estas historias que acaban convertidas en un cómic normal, que se vende en cualquier librería física o online. Y está en las bibliotecas, es decir, no son nada especial. Y cuentan esta historia, y la cuentan, como digo, en primera persona, con lo cual contienen una cantidad de información brutal. Para mí, yo me imagino en un mundo ideal, en el futuro, y antes comentaba con Emilio, para mí el mundo ideal de la enseñanza en el futuro de los profesionales sanitarios es que no exista una asignatura como tal de bioética, sino que sea completamente transversal y esté presente en absolutamente todas las asignaturas. Pues lo ideal sería, imaginaos, estudiar el Harrison, estudiar, yo qué sé, el cáncer de mama y a la vez leer una novela gráfica que se llama Que no me muero, que está hecha por una paciente con un cáncer de mama, que te cuenta su experiencia, es decir, el estudiar la parte personal, el sufrimiento personal, el salir de la enfermedad y acercarse al enfermo, ¿no? Es una, digamos, una disciplina que se separa un poco de la biomedicina y que se centra más en el sufrimiento de ese paciente. Bueno, pues esto es lo que llamamos patografías gráficas. Como digo, si entráis en medicinagráfica.blog, reseñamos una novela gráfica cada semana y llevamos haciendo esto desde 2017. Y bueno, las vamos clasificando. ¿Para qué valdría, no? Porque ahora mismo seguís igual de desorientados que al principio. Es decir, pero ¿cómo? Cuando uno lo que se imagina es un zipizape o Superman, ¿cómo puede esto servir? ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, como reflexión personal. Y eso ya es algo que vosotros mañana, la semana que viene o el año que viene podéis acercaros a uno de estos cómics y verlo y ver qué os sugiere, ¿no? ¿Qué tipo de reflexiones os va a despertar? Es un material fantástico, increíble, para enfocar temas en clase de bioética. ¿Por qué? Porque aparecen escenarios clínicos. Escenarios clínicos, sobre todo cuando la bioética en tantas facultades se da en cursos preclínicos y los alumnos, pues, es muy difícil entender exactamente de qué se habla cuando se habla, yo qué sé, de dignidad o de confidencialidad, cuando uno todavía no ha estado en ese medio, ¿no? No entiendes exactamente cómo manejar estos conceptos que no dejan de ser conceptos muy grandilocuentes, pero que pueden ser como muy teóricos. Sirven para hacer seminarios de profesionalismo y comunicación e incluso para hacer clubs de lectura y además para exámenes. Una viñeta, y no digo yo que no os caiga a vosotros una viñeta en el próximo examen, ¿eh? Ya veremos. No tengo nada que decir.
Pero existe la posibilidad, y en algunas facultades se está utilizando una viñeta como entrada a una pregunta, porque en una viñeta se puede poner mucho más de lo que se puede poner en un texto. Puedes hacer, porque las viñetas no se leen, se exploran. Un cómic no se lee, se explora. La imagen contiene mucho más que el texto. Bueno. Y ahora lo que voy a hacer es poneros una serie de viñetas extraídas de libros, unas cuantas, y os voy a ir contando un poco de qué van esos cómics, si queréis apuntar, hacer fotos y tenerlo para después, bueno, pues indagar vosotros si alguna de ellas os llama la atención o no, que tampoco pasa nada. Esos son los que ya os podéis dormir también. Bueno, no sé si conocéis Quinoterapia, porque a mí esta viñeta me parece muy significativa de cómo la preparación para los médicos es sobre todo científica, y esa parte de la comunicación tan difícil, por ejemplo, de enfermedades graves o incluso de cuando uno se acerca a la muerte, ¿no? Esa comunicación que hay que tener con el paciente tan delicada, tan sensible, tan compleja, tan difícil, no nos suelen preparar. A mí nadie me preparó para eso. Yo aprendí a golpes y desafortunadamente metiendo mucho la pata porque no sabía hacerlo. Y fijaos qué maravilla esta viñeta, que no solamente cuenta eso, sino que demuestra que eso se puede contar a través de una viñeta. Tiene el doble valor, es Quinoterapia. Alicia en un mundo real, la autora cuenta su historia de cáncer de mama y es extremadamente crítica con los primeros médicos que le atienden. De hecho, comienza una peregrinación buscando a alguien que entienda su sufrimiento personal y da, bueno, pues hace afirmaciones como esta. Y una explicación le pregunta a ella a la oncóloga, porque la oncóloga le ha dicho, vamos a hacer esto, 3 ciclos de esto y tal. Y dice ella, y una explicación, y la oncóloga le dice, una muy clara, la médica soy yo. Yo creo que vamos evolucionando hacia una medicina que este tipo de médicos, por un lado, están desapareciendo y por otro lado están aumentando. Con el burnout, etcétera, etcétera, estamos perdiendo también la sensibilidad. Los años del elefante es una novela gráfica en la que el autor cuenta el suicidio de su hijo. Es una novela gráfica durísima. Es un chico al que aparentemente no le ocurría nada y entonces están él y su mujer en casa un día cualquiera, llaman a la puerta, es un policía para decir que el hijo ha saltado desde arriba, desde la azotea de la casa y el cadáver está abajo. Bueno, pues en un momento dado él acude al psiquiatra porque está completamente desbordado, ¿no?, por su duelo, que yo no voy a decir que es un duelo patológico porque creo que decir duelo patológico con la muerte de un hijo sobra. Bueno, y este es el intercambio que tienen. Dice el psiquiatra, síntomas de depresión, dolores de cabeza, irritabilidad, incluso insomnio, dificultades con relaciones sociales, hipersensibilidad a... En realidad, dice él, todo empezó cuando mi hijo... Prozac. Le recetaré además Xanax, Efexor, Redomax, así le libera directamente el insomnio. Todo el sufrimiento personal queda a un lado y nos concentramos en la pastilla, ¿no?, que es a la medicina que estamos tendiendo. Tratar todo, cualquier problema, médico, no médico, social, todo acaba ahora mismo en el médico y todo tiene una pastilla. En Una posibilidad entre mil, los autores, que son un matrimonio, cuentan su experiencia de tener una niña que durante el embarazo no había dado síntomas de tener ninguna enfermedad y al nacer resulta que tiene una de estas carencias de enzima, una enfermedad muy rara, y nace muy enferma. En las primeras horas, los primeros días, no sabe muy bien si va a sobrevivir, no sabe lo que pasa. Y esto es lo que se dicen los padres. A este pediatra que entra y sale, quita parte del texto para aclararlo, dice, hola, soy el pediatra de guardia, y les informa, y ellos se quedan después diciendo, qué tipo más raro, en ningún momento nos ha mirado. Fijaos en lo que se han fijado los padres. Ellos están súper estresados con su bebé, que no saben si va a sobrevivir, pero se fijan en que este médico no les ha mirado. Es como, no le importamos mucho, nuestra hija a lo mejor tampoco, no nos ha mirado a la cara. Muy similar en Habla María. Habla María, el autor, Beth, que es un autor... Mi profe, desafortunadamente, pues tenemos corto tiempo y ahí podríamos seguir mirando los ejemplos, los estudios de caso de esas historietas. ¿Qué te ha parecido? Pues yo la verdad no conocía el trabajo de esta investigadora, pero me sorprende mucho. Ella ni siquiera habla de hacer historieta completa, novela gráfica, habla de hacer viñetas. O sea, es bajarle un poco el susto a quienes dicen o decimos, es que pues, yo no hago cómic porque no sé dibujar, no tengo tanto tiempo. Bueno, con la llegada de la IA, ya no existe la disculpa de que yo no sé dibujar. Tecnológicamente tenemos muchas herramientas para hacer cómic sin ser excelentes dibujantes o sin ser dibujantes de profesión. Y ella te baja el miedo también diciendo, no te propongas hacer una historieta
gráfica completa. Haz unas viñetas, desarrolla unas viñetas. Y el otro lado de la otra cara de la moneda. Eso como dibujantes de cómics, como creadores de cómics. Ahora como consumidores. Yo puedo enterarme de patologías que no conocía o que apenas había oído nombrar y puedo enterarme de ellas a través de un cómic. Sí. Puedo enterarme de que algún personaje tenía una ceguera para los rostros, una prosopagnosia, y no lo conocía. ¿Quién sabe cuántos artistas gráficos sufren esa enfermedad, prosopagnosia, o Ujú. una ceguera a los colores, o una ceguera a dos colores, unas patologías de las cuales no teníamos sino apenas una información muy precaria? Y en un cómic, en una viñeta, el dibujante puede reflejar esa patología. Sí. Se hablaba de la incursión de esa literatura incluso para estudiantes universitarios de medicina. Entonces, eso me parece interesantísimo y es porque permiten la empatía, ¿no? Digamos, a través del lenguaje mismo, eh, acerca de no solamente los síntomas físicos, sino pues todas unas condiciones psicológicas inmersas dentro de todo el proceso de la enfermedad. Entonces a mí me parece reinteresante esto y bueno, vale la pena seguirle la pista y pues mi profe ya, pues como te digo, tenemos poco tiempo y pues es hora de concluir agradeciéndote mucho el tiempo y agradeciendo pues tus conocimientos para este encuentro y espero que pues se puedan dar otros encuentros. Muchísimas gracias y pues para una próxima oportunidad entonces quedamos atentos. Con mucho gusto, que tengan buen día. Hasta luego entonces. Hasta luego.
Luis. Ah, no, ok. ¿Cómo se sale uno por las buenas de acá? Colgar.